Como les mencionaba en uno de los videos anteriores, JavaScript es un lenguaje abstracto y esto trae mucha complejidad al momento en que las personas tratan de empezar a aprender este lenguaje. En este video voy a mostrarles un poco las diferencias de cómo JavaScript maneja o identifica los objetos para ir entendiendo de forma básica cómo interactúa JavaScript. En este caso voy a crear una función que se va a llamar sumar. Esta función va a recibir dos parámetros, dos números, y lo que vamos a retornar es la suma de ambos números. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar restar. De igual forma va a recibir dos números y la idea de esto es pasarle dos parámetros y retornar el resultado de la resta de ambos números, en este caso a menos b. Para revisar qué tipo de datos son estas funciones en JavaScript, que por ende nosotros ya sabemos que son funciones, pero vamos a revisarlos con la consola. Vamos a poner acá el resultado de sumar y esto se revisa por medio del type of y le enviamos sumar, el cual es la función que acabamos de crear. Vamos a copiar y pegar, vamos a cambiar por restar y cambiamos acá restar para enviar en consola el tipo de ambas funciones. Entonces guardamos, refrescamos y acá indica que sumar es una función y restar es otra función. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear acá una variable y le vamos a asignar una función anónima, y esta función anónima nos va a retornar un objeto. Entonces le decimos que nos retorne un objeto, pero ese objeto va a contener suma y a este método que estaríamos creando dentro del evento, dentro del objeto que vamos a retornar, perdón, sería sumar. Con coma vamos a crear otro que se llama resta y le vamos a asignar la función restar. Entonces, esta es una función que va a retornar un objeto, el cual va a tener un método que se llama suma, que le estamos asignando la función sumar, y otro método que se llama resta, donde le estamos asignando la función restar. Entonces, si nosotros revisamos en consola, como lo hicimos acá con restar, y le ponemos operaciones, copiamos y pegamos acá, vamos al navegador, refrescamos y operaciones es una función. Pero para utilizar operaciones nosotros debemos de crear una variable, en este caso le vamos a llamar op y vamos a asignarle operaciones. Ahora vamos a chequear qué tipo de dato es op. Entonces hacemos console.log, entre paréntesis ponemos que op es igual a type of de op para que nos devuelva cuál es el tipo de op. Guardamos, refrescamos en el navegador y op es un objeto. Por lo tanto, ya aquí se empieza a notar más la abstracción de JavaScript. Si nosotros hacemos un console.log de op.suma, ya vemos que tenemos habilitados los métodos que se le fueron seteados al objeto, y lo que vamos a hacer es imprimir en consola la suma, el resultado de la suma y el resultado de la resta de ambos números. Vamos al navegador, refrescamos, dice que la suma de 1 más 1 es 2 y la resta 1 menos 1 es 0. Luego lo que vamos a hacer es una función que se va a llamar restar2 y va a llevar como parámetro una función. En JavaScript se pueden pasar funciones como parámetros y además de eso se les pueden asignar más variables, y lo que vamos a hacer es utilizar esa función. Entonces en este caso vamos a hacer que retorne el resultado de la función que le vamos a enviar como parámetro a y b,
ok, guardamos y lo que vamos a hacer acá es que vamos a imprimir el resultado de restart 2. Entonces vamos a poner restart 2 va a ser igual al resultado de restart 2, que le vamos a pasar como primer parámetro la función restar. Seguido a esto le vamos a enviar que le reste a 2 1. Guardamos, vamos al navegador, refrescamos y el resultado de la función restar 2 es 1. Entonces esta es una forma básica de ver cómo interactúa JavaScript, cosa que no tienen otros lenguajes de programación. En este caso enviamos una función y la utilizamos dentro de otra función para retornar un resultado. También creamos una función que retorna un objeto y ese objeto podemos accesar a los métodos de esta forma. Entonces este fue un ejemplo de JavaScript abstracto en un modo básico.